Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Del Señor, engrandecido sea Dios en esta reunión, alegres juntos a una voz, dad gloria a nuestro Dios. Engrandecido sea Dios, engrandecido sea Dios en esta reunión, alegres juntos, alegres juntos a una voz, dad gloria a nuestro Dios. Una vez más, engrandecido sea Dios, engrandecido sea en esta reunión, alegres juntos a una voz, alegres juntos a una voz, dad gloria a nuestro Dios. Durante el día que pasó, durante el día que la mano del Señor, la mano del Señor, la mano del Señor, de muchos males nos salvó, de muchos males nos salvó, dad dad gloria a nuestro Dios. Durante el día que pasó, durante el día que la mano del Señor, la mano del Señor, la mano de muchos males nos salvó, de muchos males nos salvó, dad dad gloria a nuestro Dios. Pues hasta aquí nos ayudó, pues hasta aquí nos ha y siempre proveerá, y siempre proveerá, y siempre proveerá, con gratitud, placer y amor, con gratitud,
amor, da gloria, 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 da gloria a nuestro Dios. Pues hasta aquí nos ayudó todos, pues hasta aquí nos y siempre proveerá, y siempre proveerá, y siempre con gratitud, placer y amor, con gratitud, placer y amor, da gloria, 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 da gloria nuestra. A otras almas salva, oh Dios, todos. A otras almas despiértala, Señor, despiértala, Señor, despiértala, Señor. Escucha nuestra petición, escucha nuestra petición, da gloria, gloria. Amén. A otras almas salva, oh Dios, todos. A otras almas salva, oh Dios, despiértala, Señor, despiértala, escucha nuestra petición, escucha nuestra petición, da gloria. Aviva en tu iglesia, oh Señor, todos. Aviva en tu iglesia, aquel primer amor, aquel primer amor, aquel primer amor que ardía en nuestro corazón, que ardía en nuestro corazón, la gloria, 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 da gloria nuestra. Aviva en tu iglesia, Señor, aviva en tu iglesia aquel primer amor, aquel primer amor, aquel primer que ardía en nuestro corazón, que ardía en nuestro corazón, la gloria. Engrandecido sea Dios en esta reunión. Alegres juntos a una voz. ¡Dad gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! Durante el día que pasó, la mano del Señor de muchos males nos salvó. ¡Ah, gloria! ¡Gloria! ¡Gloria!
hasta aquí nos ayudó, pues, y siempre proveerá. Con gratitud, placer y amor. Amén. Gloria. Todo démosle gloria al Señor. A otras almas salva, oh Dios. Despiértala, Señor. Escucha nuestra petición. Amén y amén. Aviva en tu iglesia, Señor. Aviva en aquel primer amor. Que ardía en nuestro corazón. Gloria. ¡Ey, amén! Dígale al Señor, aviva en tu iglesia. Aviva en tu iglesia aquel primer amor. Que ardía en nuestro corazón. Aleluya. Una vez más a esta estrofa. Aviva en tu iglesia. Aviva en tu iglesia aquel primer amor, la primera obediencia. Aleluya. Que ardía en nuestro corazón, que ardía en nuestro corazón la gloria. Aleluya, pues hasta aquí nos ayudó, pues, y siempre proveerá. Con gratitud, placer y amor. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Pues hasta aquí. Pues hasta aquí. Y siempre proveerá. Y siempre proveerá. Con gratitud. Con gratitud. Placer y amor. La gloria. Amén. Amén. Aleluya. A otras almas, a otras, despiértalas. Escucha nuestra petición. Nuestra petición.
Aviva en tu iglesia, Señor, aquel primer amor, aquel primer amor que ardía en nuestro corazón. La gloria, 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 da gloria a nuestro Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor le bendiga. Mi nombre es Isolina del Carmen Colmenares. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer. Aquí le voy a hacer unos testimonios para la gloria del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Mi vida era muy tremenda en el mundo. Vivía en cosas que pensaba que era bien para mí, buscando el amor, buscando el dinero, y vivía en cosas de idolatría, de brujería, de muchas cosas tremendas, para que me amara, para que ese mundo donde yo buscaba me diera el hogar, me diera amor, me diera todo lo que el corazón pedía dentro de mí. Y esa era mi vida. Llegó un momento que había cosas tremendas que yo sufría y quería que alguien me amara en sinceridad, porque con la persona que yo estaba no valoraba lo que tenía a su lado, y eso me hacía buscar las cosas tremendas del mundo, la brujería, asistí a brujos, a cosas tremendas. Pero llegó un momento que el Señor empezó a lidiar conmigo para traerme a sus pies. Llegó un momento que venía cosas, problemas con mis hijos, que querían hacerle daño a mis hijos, pero no era así. Y yo buscaba más las cosas de brujería, más las cosas malas, pensando que eso me iba a sacar de las cosas donde estaban mis hijos, que habían vidas que quería enseñarse con ellos, con el mayor quería que le iba a matar. Bueno, ese era el lidiar de Dios conmigo. Entonces llegó un momento que vino otra persona, que es parte de la familia, que tiene sus cosas tremendas con el enemigo, con el diablo, pacto. Ella me vino a querer endulzar en esas cosas del mal, a querer hacerle daño a esas personas que querían hacerle daño a mis hijos a través de la brujería. Pero ahí en el momento estaba el lidiar de Dios conmigo. Llegó una sobrina mía y me llamó y me dijo: tía, no hagas eso, que ese es del diablo, la brujería es del diablo. Pero en momentos de angustia yo no sabía a quién acudí. Acudí a las cosas del mal, pero también oía lo que me decía mi sobrina. Y ahí estaba como en una desesperación, porque oía cosas por allá, decía mis hijos, y estaba como asustada, temblando y todo. Entonces yo le decía a mi sobrina: ore por mí, pero en ese ore por mí venía esa persona que practicaba lo malo a mi hogar, a fumar tabaco, a hacer cosas que para hacerle daño a la persona que supuestamente le estaba haciendo daño a mi hijo. Entonces yo aceptaba eso también en mi hogar. Llegó un momento que no fue más. Dije: no, Señor, porque eso lo que me está haciendo es traer susto, me está haciendo como buscar más de lo malo, porque si el Señor no fuera llegado, fuera seguido más en lo profundo, si no fuera estado predestinada, y mi alma me la fuera robado el diablo si sigo en esas cosas. Llegó mi sobrina y me dijo: tía, vamos para la iglesia. Se congrega en una iglesia denominacional. Yo fui oyendo, pero oré por mi iglesia, fui oyendo, fui yendo. Bueno, estuve como 2 meses yendo a ese lugar. Entonces llegó un momento de que fui allá, me acerqué a la oración, a donde estaban ahí en ese lugar. Veía que la gente pasaba a orar, pero se caía. Pero yo pasé en un momento para que oraran por mí, pero tenía el temor de caerme, porque había algo en mi corazón
algo que así no eran las cosas del Señor. Yo veía que las personas caían, otro veía que se ponían por detrás de ellas, y había ese lidiar en mí. Así fue lidiando el Señor conmigo, cuando me estaba llamando a sus santos pies. Entonces llegué a ese lugar, oí palabras, pero no había ese descanso, como dice la palabra del Señor, de que aquí está Dios. El Señor siguió lidiando conmigo, seguí buscando lo que mi corazón anhelaba. Fui a otra iglesia, vi que no tampoco, porque en la iglesia había personas, pero veía que no respetaban el lugar donde estaban, se oían voces. Así fue como el Señor me trajo a sus pies. Entonces seguí, y la misericordia de Dios y el amor del Señor me trajo aquí. Cuando enviudé, porque es parte de lo que me pasó, oyendo del Señor, le dije al compañero, a mi esposo, que cuando estaba en el mundo el Señor me tenía que buscara del Señor. Bueno, y el día del Señor, que ya no está conmigo, el Señor sabe por qué, y gracias a Dios por todo. Entonces, en ese momento, que tenía como 2 meses de enviudad, me trajo mi hermana Cristina a este lugar. El Señor la usó a ella, me trajo, hablé con el ministro de todas las cosas que me había pasado, y llegué, me puse a oír del Señor aquí en este lugar. Y aún eso, como yo era una persona que vivía para mi hogar, no salía así de noche. Yo venía aquí puro los domingos, quería venir más seguidamente, pero como yo vivía encerrada, no sabía el mundo de noche, yo estaba buscaba por allá más cerca, aun cuando ya había venido aquí, pero no me sabía igual, no era igual, no. Y el Señor siguió lidiando conmigo hasta que vine a este lugar. Aquí conocí la verdad, porque era parte de lo que yo le decía al Señor cuando estaba en el mundo. Le decía: Señor, cuando veía que llegaban a mi puerta, háblame de la palabra del Señor. Veía que venía varias religiones, pero yo decía: Señor, cuando tú me llames, yo le decía era Dios, porque ya no lo conocía, Señor. Dios, cuando tú me llames, llámame a tu verdad. Y así fue como yo llegué a este lugar. El Señor me reveló su palabra, me reveló el mensaje. Y es algo que hay en mí, que ya el Señor lo sembró en mi corazón. A pesar de todas, de las luchas, de las pruebas, de todo lo que el enemigo quiera ponerle, que estás sola, que no tienes a nadie, sé que el Señor está conmigo. Y sé que el Señor no me ha desamparado ni me desamparará. Y le he dicho: Señor, seas tú cada vez más y más en mí. Al llegar al Señor, me congrego aquí, la gloria sea del Señor, hasta que el día que el Señor venga, que me mantenga firme en esta verdad que Él me ha traído a este lugar. Bueno, y estando en principio del Señor, llegó un momento que sufría de la cervical. Vinieron muchas cosas a mi cuerpo, más a la cervical, me dolía mucho la cervical. Fui al doctor, como yo soy poca así de ir a los doctores, fui al doctor. El doctor me dijo: tiene que hacerse esto, tiene que hacerse aquello, tiene que no usar almohadas, sino usar cojines. Y como en ese tiempo, y yo confío siempre en el Señor, no me gusta tomar medicina, pero cuando es necesario lo tendría que hacer. Puse la confianza en el Señor, y el Señor me sanó de la cervical. Me sanó, y la gloria y la honra sea para nuestro Señor, que me mantuve confiando. Y así muchos testimonios, muchos tengo del Señor hacia mí, hacia mis hijos, y confiando siempre que el Señor haga su santa y preciosa voluntad en mí cada día más. Buenos hermanos, hermanas, Señor me las bendiga, me las guarde, sea nuestro Padre Celestial con cada uno de ustedes, y que el testimonio sirva para aquel que anda de donde el Señor me sacó, de esa vida sucia, inmunda,
que lo que hace, si no obedecemos la voz del Señor, nos hace llevar al infierno, porque si no obedecemos su voz, nuestra alma la roba el diablo. Bueno, el Señor me las bendiga, me las guarde. Gracias. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Verdadero Descanso, parte 3. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales transmitió este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Bueno, vemos ciertamente que este es un tiempo apremiante cuando es necesario tomar una decisión rápida para hacer las cosas bien, porque no hay mucho tiempo, no hay tiempo que perder, en realidad, no hay tiempo. El tiempo no es más, como dice las Escrituras. ¿Por qué? Porque simplemente el Señor dijo que Él venía pronto y este precisamente es el tiempo. Las señales ya están dadas, todo está dado para que simplemente nosotros tomemos la decisión de una vez por todas. Porque simplemente Dios tiene que deshacer esto temporal, esto podrido, esto que no da más, para crear lo eterno, para crear lo glorioso, para hacer cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales han de habitar aquellos que han sido redimidos, aquellos que han aceptado el favor y la gracia de nuestro Señor. Y esto no es como pasa en algunas películas de apocalípticas o algo así, el fin del mundo, que solamente los que tienen mucho dinero prácticamente son los que pueden acceder al plan de salvación. Como hubo uno que pasaron allí, hicieron unas arcas inmensas, y bueno, los que podían acceder allí, los que sabían de ello, eran gente adinerada. Ahora, Dios no está exigiendo en realidad dinero, Dios no está exigiendo nada que usted no pueda dar. Simplemente Dios demanda de usted y de mí obediencia. Dios demanda obediencia de aquel que no tiene nada, a aquel que tiene cosas en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es el rico para los ojos del Señor? Igual como el pobre. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos impresionar con el dinero a aquel que es dueño de la plata y el oro. Nosotros no podemos impresionar al Dios que creó todo y al que sustenta todas las cosas, y por Él es que subsistimos. Si usted logra algún bien en esta tierra, es por la gracia y la misericordia del Señor, que aunque usted no lo vea ni lo reconozca, es Dios. Entonces, ¿qué podemos darle a Él que Él no nos haya dado antes? Simplemente Dios está demandando hoy de todos nosotros es que le creamos. Que creamos en lo que Él ha dicho, que creamos en ese plan de salvación y que Él es el único que nos puede salvar. Y que alcancemos la salvación, la gracia de nuestro Dios por medio del Espíritu Santo, para que nosotros podamos verdaderamente ser redimidos. Podamos tener el privilegio de que Él nos lleve a un mejor lugar libre de pecado, un lugar libre de dolor, un lugar donde podemos verdaderamente alcanzar la satisfacción plena. Aquí en este mundo no podemos lograr nada, porque este mundo no es perfecto. En este mundo no podemos lograr esa plenitud de la cual estamos hablando. Por lo tanto, Dios está ofreciendo esa oportunidad. No sé dónde usted se encuentra, no sé en qué condiciones usted está, pero simplemente, no importando cuál sea su situación, su condición, o en donde usted me está escuchando en esta hora, ese plan de salvación del Señor es para usted. Solamente Dios demanda es fe, y usted le puede creer allí donde usted está. Usted le puede aceptar como su único y suficiente Salvador, el que verdaderamente puede redimir su alma. Dios puede
verdaderamente alcanzarlo donde usted esté, porque Dios está donde hay fe. Dios ciertamente está en todo lugar, porque Dios es omnipresente. Pero el lugar donde Él se hace visible, el lugar donde Él se hace presente y se hace sentir, es donde se le cree. Por lo tanto, solamente Dios pide que crean en Él. No es dinero, no es el Señor no está llamando gente de calidad. No, el Señor está llamando a todo aquel, sea pobre o rico, sea alto o bajo, sea negro o blanco, de cualquier color, raza, hombre o mujer. Dios quiere verdaderamente salvarle. Dios quiere verdaderamente redimirle y llenarle de su espíritu, cambiar esa naturaleza mala con la cual nosotros vinimos por causa de nuestros padres. Y Dios quiere que usted y yo seamos hijos e hijas de Dios, formados y engendrados por Él, por su gracia y por su misericordia. Aprovechemos el tiempo y vamos a leer Isaías capítulo 28 y vamos a leer a partir del versículo 8 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. A los cuales Él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, una vez más, por lo bueno que eres con nosotros. Padre Celestial, aún tú eres bueno con el que hace el mal, el impío, el pecador. Porque tú dijiste en tu palabra que tú no quieres la muerte del impío, del que hace maldad, sino que tú quieres que verdaderamente se arrepientan de su mal camino y se vuelvan a ti, que hagan lo recto y vivan por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia. Ciertamente porque tú no viniste a salvar a aquello que no necesitaba salvación. Tú no viniste a sanar a aquellos que están sanos, sino que aquellos que verdaderamente reconocen, no importando su condición, reconocen que necesitan salvación, reconocen que necesitan sanidad, reconocen que sin ti nada podemos hacer. Padre Celestial, tú quieres que todo hombre y toda mujer se humille, reconozca su condición delante de ti, Señor, sabiendo que polvo somos y al polvo volveremos, Señor. Ciertamente, tú has dado promesas gloriosas, Señor, que aún del polvo nos levantaremos, Señor, que aún del polvo se levantarán aquellos, Señor, que han partido con esa promesa de que tú, Señor, nos vivificarás, Señor. Padre Celestial, no importando la condición, no importando la manera en que hayan muerto algunos, no importando dónde
hayan sido arrojados sus cenizas, no importando dónde estén sus cuerpos, y si no se ve un gramo de ellos a simple vista. Pero tú, Señor, que eres el Todopoderoso, el Creador, que para ti no hay nada imposible, Señor, has de traer de nuevo y vas a unir esas piezas que han sido disueltas por el tiempo. Eso que fue quemado y está en cenizas, tú puedes volverlo a hacer y levantarlo, no un cuerpo corruptible, sino un cuerpo incorruptible, no un cuerpo de bajeza, sino un cuerpo glorioso. Padre Celestial, esas son las promesas con las cuales murieron los que creyeron en ti, Señor. Y pronto se levantarán del polvo, Padre Celestial, y te verán a ti, Señor, en un cuerpo glorificado, Señor. Y aquellos que hemos quedado vivos, Señor, seremos transformados cuando lo veamos a ellos, Señor. Padre Celestial, allí sorbida es la muerte con victoria, como dice tu palabra, Señor. Cuando esto mortal sea absorbido por la inmortalidad, esta corrupción sea absorbida por la incorruptibilidad, podemos decir verdaderamente, sorbida es la muerte con victoria. Padre Celestial, le estamos creyendo firmemente en esas promesas, Señor. Las creemos, Señor, porque hay promesas, Señor, que tú has cumplido en nuestras vidas, estando nosotros en vida. Por eso estamos de pie en esta hora, porque tú has cumplido todas tus promesas, Señor. Ninguna de tus palabras ha caído en tierra, sino que han tenido fiel cumplimiento. Has demostrado ser verdadero, has demostrado ser un Padre amoroso. Padre Celestial, ¿cómo no creerte, Señor? Por eso, Padre Celestial, alcanza a aquellos, Señor, que han de ser alcanzados, Señor. Padre Celestial, que aquellos, Señor, que escuchan tus palabras, Señor, puedan verdaderamente reconocerte, creerte, Señor, para salvación, para vida eterna, para redención, Señor. Padre Celestial, en esta hora glorifícate una vez más. Revélate a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Hazte presente una vez más, Señor, para la alabanza de tu nombre, Señor. Porque verdaderamente solo tú tienes palabras de vida eterna. En tus manos nos encomendamos, Señor. Habla tú y no yo, Señor. Toma tú el control, el dominio y la preeminencia de este servicio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, con el favor del Señor continuaremos con el tema que hemos titulado El verdadero descanso. El verdadero descanso. Qué triste sería que sin saberlo venga la muerte de manera repentina y perezcamos y seamos condenados sin saberlo, sin tener una advertencia, sin saber por qué pasó eso. Imagínense que estemos en la calle y la policía nos agarre preso, nos aprisione, nos mete en prisión, nos condenen y nos sentencien a muerte. Coloquemos ese ejemplo. Yo sé que no en todos los lugares está la condena de muerte, pero pongamos este ejemplo. Y nosotros nos preguntemos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Seríamos hombres verdaderamente, hombres y mujeres miserables, porque una condición así, porque en verdad, o sea, no esperamos una situación así y pasa sin saberlo.
O sea, estoy colocándolo en punto de vista natural para que veamos algo. Y es que realmente después de la caída de Adán y Eva, todos los que nacieron a partir de allí, nacieron en una condición alejada de Dios. Y como Dios es la vida, nacimos muertos, nacimos alejados de esa vida, alejados de la vida de Dios. Por eso dice la Escritura, muertos en delitos y pecados. Desde que nacimos condenados. Y ciertamente es triste esa condición. Ahora, todos los que nacen a partir de la caída de Adán y Eva, todos los que nacen para ser condenados, nacen sentenciados a muerte. Dios pudo dejar la raza humana así, sin provisión, sin salvación, sin oportunidad de nada. Porque ciertamente por Adán vino la muerte, por lo que desobedeció en el principio y tomó el camino malo, el camino que Dios había dicho, en otras palabras, que no debía tomar. Era una decisión. ¿Era la vida para vivir o el árbol de la ciencia del bien y el mal para morir? Que básicamente representaba la muerte. Y él tomó esa decisión, la muerte. Sea la razón que sea, todos caímos en esta condición. Por lo tanto, nosotros venimos al mundo hablando mentira, haciendo toda cosa abominable y mala. Y lo que dice la Escritura más claramente, pues, en Romanos capítulo 3, versículo 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, eso ya había sido escrito mucho tiempo atrás de la aparición del Mesías. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Justificado es perdonado, libre de culpa, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, esta es la condición miserable del hombre. ¿Y qué hizo el Señor? Hemos leído la Escritura. Isaías 28. Dice así: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. A los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír.
Estamos hablando del verdadero descanso. Reposo es descanso. Y el descanso también representa para nosotros un refrigerio, un alivio. Lo que nos trae descanso. ¿Qué dice? El Señor les envió el mandamiento. Esto está hablando con Israel. Dios les mandó sus mandamientos de una o de otra forma, como dice aquí. Y aún hasta en otra lengua, en extraña lengua, habló al pueblo de Israel. ¿Qué es el mandamiento del Señor? ¿Qué es el mandamiento del Señor? ¿Qué es? El mandamiento del Señor es lo que nosotros siempre decimos, es la palabra del Señor. Toda la palabra del Señor son sus mandamientos, básicamente, como generalizando. O sea, no solamente son los 10 mandamientos, es toda la palabra del Señor. La Escritura dice, fue dicho, mas yo os digo. O sea, Dios nos ha mandado muchas cosas que debemos hacer para que en la obediencia a estos mandamientos tengamos la vida, tengamos el descanso y la paz para nuestras almas. ¿Qué es el mandamiento? El mandamiento es la ley de Dios. La ley de Dios que nos dice qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que debemos hacer. Es la ley de Dios que nos dice en qué condición nosotros estamos. Como de repente nos agarra la policía en la calle y no sabemos por qué. Y les preguntamos, ¿por qué me detiene? Y que andamos un carro y desconozcamos las leyes, ellos nos dicen, bueno, usted pasó la luz en rojo. Y según la ley, eso es penado. Usted ha violado la ley. Entonces, Él nos hace saber dónde está el mal. La ley nos indica qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y cómo debemos hacer para hacer lo bueno. ¿Qué diremos pues? Dice la Escritura en Romanos 7, versículo 7. La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. O sea que la ley nos hace ver cuál es el mal que está en nosotros, y cuando conocemos cuál es el mal que está en nosotros, entonces nos damos cuenta de qué condición estamos. Entonces, el mandamiento de Dios es la ley de Dios que nos hace ver en qué condición nosotros estamos. O sea que, como nosotros nacimos en una condición de maldad, dice la Escritura, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nosotros venimos al mundo hablando mentira, también dice la Escritura. El hombre nació de mujeres, corto de día y hastiado de sinsabores. Nuestro proceder es siempre hacia lo malo, hacia nuestra propia destrucción, aunque tengamos una buena intención, siempre vamos sin duda alguna hacia nuestra propia destrucción, con lo bueno, lo que nosotros consideramos bueno, porque nosotros no conocemos lo que está delante de nosotros, nosotros no conocemos el futuro, nosotros no conocemos las consecuencias de una buena acción aún que nosotros hagamos. Nosotros decimos, bueno, es una buena acción, como lo hemos dicho anteriormente. Como usted le regala un carro nuevo, último modelo, a un hermano que no tiene, para que no se venga pasajero y porque vive lejos. Usted se lo regala hoy y mañana choca en ese carro y muere. Ese carro
Usted lo hizo se lo dio con la buena intención de que no pagara pasaje. Pero fue algo que produjo la destrucción. O sea que fue algo malo. Nuestras buenas acciones, debemos darnos cuenta que siempre, sin duda alguna, a corto o al mediano o largo plazo, nos va a llevar a nuestra propia destrucción o a la destrucción de otros. La ciencia ha avanzado, pero la ciencia también nos está destruyendo al ser humano. Como que el que descubrió el elemento, creo que fue el polonio y el radio, murieron de radiación. Y eso fue lo que dio origen a lo que es lo que nosotros llamamos radiografía, para ver en qué condiciones están los huesos y ver si es algo que se puede arreglar fácilmente sin operación y arriesgarse a morir, o si hay algo que amerite operación, pues se ayuda a la medicina, pero también con ese conocimiento se crearon unas bombas atómicas. Cosa que lo que usted hace con las manos, el bien que usted hace con las manos, lo desbarata con los pies. Es decir, el bien que hace hoy mañana será su propia destrucción. Esto es sin duda la miseria humana, la condición del ser humano. Por eso es que nosotros, por nosotros mismos, nos vamos a nuestra propia destrucción. Sin duda alguna, hermano y hermana. Ahora, no estoy exagerando. El problema es que nosotros no vemos el futuro. Y no sabemos si una buena acción más adelante puede ser nuestra propia destrucción. Pero yo lo afirmo, sí será nuestra propia destrucción. Porque yo quiero que cuando tenga mis hijos, yo les voy a dar todo lo que yo nunca tuve, a ellos no les faltará nada. Resulta ser que hacemos eso y le damos todo a nuestros hijos y lo malcriamos. Y es un hijo, una hija que no sabe el valor de las cosas. Y eso lo lleva a su propia destrucción, porque nunca aprendió el valor de las cosas y lo que es la responsabilidad. Y eso lo lleva por un camino de perdición para su propia destrucción. Hermanos y hermanas, yo creo que ustedes me entienden lo que les estoy diciendo. No hay esperanza alguna en nosotros, en nuestras buenas acciones, en nuestra inteligencia, en nuestros buenos consejos. O sea, lo bueno de nosotros es nuestra propia ruina. Por eso es que no hay nadie bueno sino Dios. Dios puede hacer algo verdaderamente bueno. Puede hacer que suframos por un momento o por un tiempo. Pero eso va a producir fruto apacible de justicia, de paz, de bien para nuestras vidas, como cuando el padre castiga a su hijo. Eso es causa de tristeza para el hijo y para el padre también, porque ningún padre quiere castigar a su hijo, ni quiere causarle tristeza a su hijo. Pero ese castigo lo va a hacer, va a contribuir a que sea un buen hijo, un buen hombre, una buena dama, buen caballero, una buena dama. Con el sufrimiento, con el castigo, ¿se puede producir algo bueno? Ciertamente que sí. Pero tampoco es castigar por castigar o cuando usted quiera. Entonces vamos a castigar a nuestros hijos a partir de ahora para que todas las cosas que ellos hagan sea de bien para sus vidas. Tampoco así, no es deliberadamente y a todo momento castigarlos, ¿no? Porque eso también podría hacer que rehúsen ahora obedecer y se alejen y se vayan por camino no bueno. Es lo que se debe hacer.
Y yo les digo y les pregunto, ¿qué es lo que se debe hacer para cualquiera de las cosas en la vida? Siempre tenemos que tomar decisiones. Cada minuto, cada hora, tenemos que tomar decisiones. Cada día. Pero ¿cuál es la decisión correcta? ¿Cuál es la decisión que me va a llevar al buen camino? No lo sabemos, solo Dios puede hacerlo. Así que la ley viene para mostrarnos nuestra condición miserable y en la condición en la cual estamos, y que nosotros verdaderamente no podemos salvarnos a nosotros mismos, y acudamos a la gracia. El fin de la ley es la gracia. La ley tiene como propósito llevarnos a la gracia. ¿Por qué? Porque sería algo, digamos, cruel que se nos mostrara el mal y que tú vas a ser condenado y no hay esperanza, no hay posibilidad. Ya no hay oportunidad para ti. O sea, no sé si la palabra es cruel, pero sería duro. Pero, ¿qué hizo el Señor? Por medio de su palabra, por medio de sus mandamientos, nos mostró nuestra condición y nos dio la esperanza de que habría uno, el cual vino, y muchos le rechazaron, como dice Isaías 53, el Mesías, para que todos aquellos que eran culpables y murieron siendo culpables, pero creyendo en la promesa del Señor, creyendo en ese plan de redención que Dios ya había manifestado, aquellos con esa, que creyeron en esa esperanza, alcanzaron la salvación, alcanzaron la redención. Job habló y dijo, yo sé que mi Redentor vive, porque él en verdad se preocupaba por su condición. ¿Qué pasará de mí si yo muero? ¿A dónde iré? Él se hacía muchas preguntas porque él no sabía muchas cosas que nosotros ahora sí. Y él en esas preguntas que se hacía, Dios en un momento dado le respondió y él pudo saber y tener esa seguridad de que tenía un Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Y él decía, estos ojos lo verán. Ciertamente lo vieron. Él resucitó con mucha gente que resucitó cuando Jesús resucitó. Por eso es que no en vano dice la palabra del Señor que subiendo a lo alto, Salmo 68, versículo 18, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Cuando él subió en ese día de resurrección, esa mañana gloriosa, verdaderamente, él resucitó y los que habían creído en él también resucitaron, también alcanzaron aquellas promesas porque en él es que habrían de creer. Por lo tanto, el propósito del mandamiento del Señor no es decirnos a nosotros que estamos mal y que no tenemos oportunidad, sino que nos crea la necesidad de pedir ayuda, de pedir favor y gracia para nuestra salvación, para nuestra redención. O sea, redención es liberación, para ser libres de esta condición,
Pero sabemos que para ser libres se necesita un pago. Por eso es que redención es la liberación por medio de un pago. Y nosotros no podemos hacer ese pago. Porque nosotros estamos ya, nacimos en una condición condenada, encarcelados, sin posibilidades de liberarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, tuvo que haber nacido y nació alguien libre, el Mesías, libre de culpa, para Él pagar el precio por nuestra liberación. Porque la paga del pecado es muerte y todos estamos condenados a muerte. Pero Él, no siendo culpable, Él asumió toda la culpa por nosotros para que nosotros pudiésemos ser libres de culpa. Entonces Él se hizo el culpable no habiendo cometido pecado. Él se hizo el culpable. Él recibió toda la ira de Dios y pagó el precio por nuestra salvación para que nosotros fuésemos libres de la condición en la cual estábamos, libre de culpa. Y luego Él resucitó al tercer día para que nosotros no solamente fuésemos perdonados, sino que saliéramos de esa condición inclinada al mal. Porque ciertamente Dios perdona los pecados, pero el problema del hombre era que siempre volvía a cometer los mismos pecados. Estaba cautivo de los pecados. Hacía continuamente el mismo mal por el cual pedía perdón. Por lo tanto, está en una cadena, un ciclo de maldad. Y Dios rompió ese ciclo por su gracia. Porque Él dijo que el Espíritu que estaba en Él, nosotros lo habríamos de recibir. Y ciertamente lo recibimos. Él nos dio ese Espíritu Santo. Ese Espíritu que lo llevó a Él hacer siempre lo correcto, ese espíritu que hizo que Él no tuviera tacha alguna, ese espíritu Él nos da para que ahora nosotros vivamos sin tacha, sin mancha y sin arruga, es decir, sin pecado, libre del pecado, porque si el espíritu del que no cometió pecado está en nosotros, entonces nos llevará a vivir una vida sin pecado. Ese es el plan de redención de nuestro Dios. Por lo tanto, la ley por sí misma no puede salvarnos. La ley por sí misma no nos puede rescatar de nuestra condición, porque ella simplemente nos discierne, nos dice en qué condición estamos, y ciertamente estamos en la peor condición, porque no había justo ni aun uno, no había nadie digno, como dice también Apocalipsis, y solamente uno, que fue el que no cometió culpa y pagó el precio por los culpables. Él era el único digno y el cual pudo salvar a la humanidad. Puede salvar a la humanidad. A todo aquel que cree en Él. Porque Dios quiere salvar a toda la humanidad, pero solamente aquellos que creen en Él pueden ser salvos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, vamos a Hebreos capítulo 4 que habíamos leído anteriormente. Hebreos 4 nos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra a ellos, a Israel, la escritura que estamos leyendo anteriormente, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Ahora, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de un día, estamos hablando de lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 48, que dice así:
Dice así, yo creo que ustedes lo conocen muy bien. Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios, al mostrarnos nuestra condición, crea la necesidad en nosotros de pedir la ayuda y el favor de Dios. Nosotros quizás no sabíamos por qué nos pasaban al no conocer a Dios, no sabíamos por qué vivíamos de problema en problema y por qué no hallaba descanso en nuestra alma. No sabía qué pasaba con nosotros, por qué no podíamos sentirnos bien, por qué, aunque procuramos esforzarnos para alcanzar buenas cosas para nuestras vidas, ¿por qué nuestro corazón no podía descansar? ¿Por qué sentíamos que faltaba algo en nuestras vidas? ¿Por qué sufríamos? Cada vez vivíamos enfermos, sin esperanza. ¿Por qué vivíamos una condición miserable? No sabíamos el por qué, hasta que la palabra de Dios, que es el mandamiento de Dios y la ley del Señor, nos muestra por qué. Que estamos así por causa del pecado. Entonces nos damos cuenta que estamos cargados y de tanto pecado, de tanta maldad, que era lo que nos impedía avanzar en paz, lo que nos impedía hacer las cosas bien y vivir bien. Lo que nos obstaculizaba en el camino era el pecado. Entonces, al darnos cuenta de que era el pecado el peso que cargábamos, que todos los problemas lo causaba eso, el pecado en nuestras vidas, entonces deseamos ser libres de esa condición, porque queremos descansar, queremos estar bien, no queremos estar viviendo cada día como si estuviéramos sobreviviendo, allí agonizando cada día, no teniendo paz, no teniendo alivio, no teniendo refrigerio, no teniendo descanso. Andábamos allí a duras penas. Entonces nos damos cuenta que ese peso que cargamos era el pecado. Y el Señor nos dice: tráiganme ese peso para acá. Si ustedes son culpables, si ustedes han hecho lo malo, ahora yo quiero que ustedes descansen de eso. Yo quiero que ahora ustedes dejen su pecado atrás, que se arrepientan de esa condición perdida. Arrepentíos, como dijo Pedro, capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que también Jesús decía en otras palabras, y Pedro lo dijo más adelante de esta manera. Porque a Pedro le preguntaron: ¿qué haremos? Estamos en esta condición, estamos mal. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: esto es lo que hay que hacer. Arrepiéntanse de su maldad, dejen su pecado atrás. Confiesen el nombre del Señor Jesucristo. Arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados, para ser libre de ese peso, libre de culpa, y para ser verdaderamente renovados, como el mundo lo diría, rehabilitados, para que no vuelva a caer en el mismo mal. Entonces necesitan verdaderamente el Espíritu Santo, que es la nueva vida, para vivir una vida nueva, no haciendo ya más el pecado de atrás, para no volver a hacer lo malo que dejamos. El Espíritu Santo viene para eso. Para eso viene la gracia. Ese es el yugo del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros. El Espíritu Santo.
El yugo es con lo que atan al buey para llevar el arado, por ejemplo. Para juntarlo con otro buey, hay un yugo así también para juntarlo con otro buey, algo que colocan en el cuello y arrastra así de esa manera el arado para arar y hacer surcos derechos en la tierra para sembrar. Entonces, ese yugo es también para controlar al animal. El que está arando, de esa manera lo controla y lo lleva derecho, para hacer surcos derechos. El yugo del Señor es el Espíritu Santo que nos hace vivir vidas rectas y agradables al Señor. El campesino no va a llevar al buey, en el cual tiene el yugo, en el cual tiene el control, no lo va a llevar al precipicio, no lo va a llevar a caer o despeñarse de un lugar alto, no lo va a llevar a ahogarse en un lago, no, lo va a llevar a hacer surcos en la tierra, a hacer un buen trabajo, a hacer algo bueno. Dios no nos va a llevar a lo malo. Dios no nos va a llevar a nuestra propia destrucción. Dios nos va a llevar a hacer lo bueno, a hacer sendas derechas, a vivir rectamente y que otros que vean nuestro ejemplo también vivan vidas rectas. Por lo tanto, ese es el fin de la ley. El fin de la ley es la gracia. La ley te dice en qué condición estás y que necesitas de Dios, que necesitas de su gracia, que necesitas de su favor. Porque de otra manera estás perdido. De otra manera, no hay manera en que tú alcances salvación y redención y salir libre de esa condición de pecado. Pero la gente no lo había entendido. La gente pensaba que el mandamiento, el pueblo de Israel pensaba que el mandamiento era simplemente para procurar hacer lo correcto. Bueno, la Biblia me dice, la palabra de Dios me dice lo que no debo hacer y la palabra de Dios me dice lo que debo hacer. Por lo tanto, yo voy a procurar hacer lo que debo hacer y no hacer lo que no debo hacer. Resulta ser que no era así. Por ti mismo, por mí mismo, no puedo hacer lo correcto, lo agradable delante de los ojos del Señor, aunque lo sepa. El fin de la ley era decirnos a nosotros la condición en la que estamos y para que procuráramos hacer lo correcto y esperar en aquel, por ejemplo, en el tiempo pasado, antes de Jesucristo, esperar en aquel que verdaderamente los iba a salvar y redimir. Para nosotros, realmente la palabra de Dios nos muestra nuestra condición, es nuestro discernidor, es el que nos dice en qué condición estamos, pero también nos dice en quién debemos esperar. Y en este caso no solamente eso, sino a más de eso, que tenemos que, no es algo como tenían que hacer los antepasados, que era alguien que no había llegado y que tenían que esperar. Ahora nos dice, Él ya llegó y ustedes tienen que recibirlo. ¿Y a quién se refiere? Al Mesías, a Jesucristo. Este era el refrigerio,
Este era el descanso. Dios quería que su pueblo sintiera esa necesidad de apoyarse en el brazo poderoso del Señor. Porque, como dice la palabra del Señor, no es por fuerza, no es por espada, sino con mi Santo Espíritu. Ese era el verdadero reposo que Dios quería que ellos alcanzaran, que ellos se apoyaran en Dios, que ellos para todo dependieran del Señor, que no procuraran hacer por sí mismos las buenas obras que dice la ley, sino que ellos, a más de eso, a más de obedecer la ley, se apoyaran en Dios. La Biblia me dice que no debo mentir, que no debo robar, que no debo codiciar, que debo amar a mi prójimo, aun sea mi enemigo. Debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso yo no lo puedo alcanzar por mi cuenta si yo no dependo del brazo poderoso del Señor. Él es nuestro ayudador y Él es el Espíritu Santo. Por eso es que es lo que dice la Escritura en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nosotros debemos creer en Él para tener su brazo, su ayuda. El brazo de Jehová es Jesucristo. El brazo de Jehová es el Espíritu Santo hoy, para que nosotros nos apoyemos en Él y nosotros podamos verdaderamente hacer lo recto, lo agradable delante de los ojos del Señor. Por lo tanto, no hay esperanza en nosotros, aunque nosotros sepamos lo bueno que debemos hacer y lo malo que debemos dejar de hacer, no es suficiente. Por eso podemos ver claramente lo que nos dice la Escritura en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, nosotros dependemos de nuestras obras, de lo que nosotros podemos hacer para obedecer la ley. Eso es lo que quiere decir. Y todo aquel que depende de sus propias obras para obedecer la ley está bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Parece que no se entiende. Si yo dependo de mis propias obras, de mi propia fuerza, de mi propia capacidad para obedecer la ley, estoy maldito. ¿Por qué? Porque aunque yo intente cumplir con la ley, yo por mi propia fuerza, no puedo lograrlo. No puedo ser libre del pecado que está en mí por mis propias obras. Porque puede que usted, coloquemos un ejemplo, llegue a cumplir el 99% de la ley, pero 1% de esa ley no la cumple, o no lo puede cumplir, o lo deja de cumplir. No importa el 99%. El que falta a una porción, así sea pequeña, de la ley, es culpable de toda la ley. Es como si yo viviera una vida recta, yo no le hago mal a nadie y vivo conforme a la ley de mi nación y cumplo con todo. El día en que yo agreda a alguien dejándome llevar por mis impulsos y lo golpee, ese día voy preso, vamos a decirlo así. Ese día voy preso. O el día, por ejemplo, hago todo bien, pero el día en que yo robe a alguien, ese día voy preso. ¿Por qué? Yo podría decir, no, pero yo he hecho todo bien, todo correcto, yo he vivido una vida íntegra, solo que robé esta vez. Bueno,
es como si hubiera faltado a toda la ley, porque va preso por eso. O sea, ese es el problema de la ley. Aunque la cumplamos el 99%, por el 1% vamos presos y estamos condenados. Nunca por nuestras propias obras podemos cumplir toda la ley. Todos los hombres del pasado antes de Jesucristo, ellos fallaron sin excepción alguna. Abraham, Isaac, todos ellos podemos ver en la Biblia las fallas de cada uno de ellos. Ellos ciertamente se esforzaron en creer en el Señor y vivieron creyendo en esas promesas gloriosas y se esforzaron por hacer lo correcto, pero ellos no dependían de esa obra, ellos dependían de aquel que habría de manifestarse, de aquel que habría de venir, el Mesías, para salvarlo de esa condición baja. Esa es la diferencia. Todos ellos fallaron. Por eso cuando dice no hay justo ni un uno, se refiere a Abraham, a Isaac y a los malos también, por supuesto, con más razón. Se refería a todo el mundo. Todos fallaron, así sea 1% de la ley o 0,01% de la ley. Eran culpables de todo. Pero ¿cuál es la diferencia del impío a los que murieron creyendo como Abraham, Isaac, Isaías, todos esos grandes profetas, hombres y mujeres de la fe que creyeron en el Señor? Es que ellos no dependían de sus obras para ser salvos. Ellos no decían, bueno, yo creo que por mis obras puedo ser salvo y voy a alcanzar la salvación y el favor del Señor. No. Ellos sabían que por sus obras estaban perdidos. Ellos se esforzaron por obedecer al Señor, pero ellos sabían que por sus obras estamos perdidos. Nosotros por nuestras obras estamos perdidos. Yo actualmente por mis obras estoy perdido. Es la gracia del Señor que nos sostiene. Es la gracia del Señor la cual yo esperaba y decía, bueno, yo espero ese día en que Él me salve, en que Él me redima, en que Él me liberte de esta condición. Por eso yo estaba en un lugar de espera, esperando por el Mesías. Por eso Jesús bajó al infierno y luego bajó al paraíso. O sea, fue al infierno, fue al paraíso. Y ahí se llevó a los que estaban en el paraíso esperando las promesas de Él. Porque ellos no se apoyaron en sus propias obras, ni porque yo hice o aquello. No, por gracia, por misericordia. Entonces, esa es la diferencia. Por eso dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué? Porque automáticamente aquel que depende de su fuerza, de sus obras para obedecer la ley, va a fallar en una parte o en varias partes de la ley. ¿Y qué va a pasar? Está maldito. Y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Es como, y con esto cierro, es como si yo acarré una deuda muy grande, y yo diga, tranquilo, a la persona que le debo, yo le voy a pagar eso, yo no sé qué voy a hacer, me voy a partir el lomo, como algunos dicen, me voy a esforzar todo lo que pueda para pagarle eso, y yo le voy a pagar toda esa deuda. Y usted se esfuerza y se esfuerza trabajando todo el día, 12 horas al día, todos los días, y se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza. Y luego, ¿qué pasa? Llega al fin de el tiempo de su vida y se da cuenta que ni siquiera lo pudo pagar con todo lo que se esforzó. Ahora, otra sería
Uno le diga, yo me voy a esforzar por pagar esa deuda, me voy a esforzar, pero yo sé que no puedo en verdad pagarlo. Yo no lo puedo pagar por mí mismo. Yo no lo puedo lograr por mí mismo. Por lo tanto, yo espero que tú me perdones esa deuda. Yo me voy a esforzar en trabajar, yo me voy a esforzar en pagarte todo lo que yo pueda. Pero yo sé y estoy seguro que yo no puedo pagarte eso. Por lo tanto, yo espero que tú me perdones esa deuda. Al final, la historia es diferente. Al final del tiempo de la vida, entonces, si ese es un buen hombre al que le debemos, va a decir, tranquilo que yo le perdono esa deuda a usted. Usted está libre de culpa, libre de deuda, usted está bien, yo se lo perdono. Eso es gracia, eso es favor, eso es algo que usted ni yo, o sea, eso es algo que nosotros no merecemos, es algo que te lo están regalando. Tú no tienes que hacer nada, tú por tu propia fuerza no podías pagar esa deuda. Esperabas que Él te perdonara esa deuda. Todos nosotros, ninguno, sin excepción alguna, podemos lograr pagar el precio por nuestro pecado y por nuestra maldad. Por lo tanto, nosotros creemos en lo que Él dijo, que Él nos perdona nuestra deuda. Y no solamente eso, sino que Él verdaderamente nos salva y nos redime de esta condición. Porque Él nos perdona la deuda pasada, pero ¿y qué de lo que va a suceder? ¿Qué si faltamos en un mal pensamiento, en una palabra mal dicha? Nosotros creemos en que Él guardará nuestras almas de hacer el mal. Porque por nuestra propia cuenta nosotros no podemos lograrlo. Por lo tanto, ahí es donde acudimos a la gracia del Señor, que es el Espíritu Santo. Porque nosotros nos damos cuenta de que por nosotros mismos no podemos cumplir con el mandamiento del Señor. Por lo tanto, le decimos a Él, hazlo tú. Ese es el verdadero reposo. Que usted y yo dejemos de obrar como Dios dejó de obrar después de los 6 días y descansó el 7º día. Que usted y yo dejemos de hacer nuestras obras, así como Dios dejó de hacer sus obras, para descansar y dejar que Él sea ahora el que haga las buenas obras. Porque las buenas obras de Él son perfectas y no trae consecuencias malas ni negativas. Todo lo que Dios hace es perfecto, es bueno. Entonces nosotros descansamos de nosotros mismos para recibir el Espíritu Santo y que Él sea haciendo las obras por nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo es la seguridad de todo creyente, de todo aquel que verdaderamente quiere hacer lo recto delante de los ojos del Señor y escapar de la ira venidera. Aquel que verdaderamente quiere alcanzar redención y la liberación completa del pecado, solamente y exclusivamente lo puede lograr por medio del Espíritu Santo, que es la gracia del Señor. Porque la ley nos muestra que nosotros no vamos a poder lograrlo por nosotros mismos, para que nosotros acudamos a quien nos puede ayudar, que es nuestro Dios. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado para honrar y glorificar tu santo nombre, Señor, y para recibir de ti esa palabra viva, Señor. Dándonos cuenta, Señor, que es por gracia que estamos aquí de pie. Es tu gracia la que nos sostiene en lo espiritual y en lo natural también, porque eres tú
el que nos provee de todas buenas cosas, tanto espiritual como naturalmente. Eres tú el todo del hombre. Padre Celestial, por eso sabemos y creemos en lo que dice tu palabra, que sin ti nada podemos hacer. Por lo tanto, en tus manos nos encomendamos, Señor. Si hay alguno que no ha alcanzado tu gracia, tu favor, Señor, que se rinda a ti en esta hora, Señor. Se arrepienta de su maldad y reconozca que tú eres el único que le puede salvar y te acepte como su único y suficiente Salvador. Que tú seas propicio a su vida, Señor. Sana al que está enfermo, ayuda al que está necesitado, Señor. Sé tú libertando al que está cautivo, Señor. Padre Celestial, que cualquier necesidad que haya, según la fe que tenemos en ti, en que tú sí puedes lograrlo, lo reciba, Señor. Reciba el beneficio de tu parte en esta hora, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, y nos encomendamos en tus manos, síguenos bendiciendo y ayudando. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, le invitamos para los próximos servicios en los cuales van a estar nuestros hermanos también, hablándonos la palabra del Señor, que es la que necesitamos verdaderamente para vivir en fe, porque solo así podemos vivir, hermanos y hermanas, no por nuestra fuerza, sino por la fe, creyendo en Él, creyendo en que Él puede ayudarnos, y Él está dispuesto a ayudarnos si tan solo le creemos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.